amigos mecánicos? Les hablo por parte del grupo de soporte técnico, en este caso de la línea KEM. El día de hoy vamos a ver qué es una válvula BBT, cómo se controla, cuál es la función que hace en un vehículo, e inclusive algunas pruebas de diagnóstico y códigos de falla que puede llegar a desplegar. Una válvula BBT no es más que un solenoide electrohidráulico, el cual va a tener una función simple dentro del vehículo. Va a hacer adelantar o atrasar el tiempo de apertura y cierre tanto de las válvulas de admisión como las de escape en algunos de los casos. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Físicamente posee un bobinado y un vástago. Este bobinado va a recibir una señal de energización a través de los dos pines. Una vez que se active el bobinado, se va a desplazar el vástago. Cuando se genere ese desplazamiento va a quedar en posición de avance, por lo tanto se va a adelantar el tiempo. Cuando se desenergiza, vuelve a su posición original y el tiempo se atrasa. ¿Por qué modificar el tiempo? Pues es muy simple. En cualquier vehículo, si yo requiero de más potencia, lo que se hace es adelantar el tiempo lo más posible. Cuando requiero eficiencia o estabilidad en el ralentí, atraso el tiempo lo más posible que me permita la estabilidad en el motor. Ahora vamos a ver en la siguiente animación cómo es que el aceite fluye a través de mi componente o válvula BBT. Cada fabricante va a tener su propia configuración, pero de manera general se ve un esquema como el siguiente. Vamos a tener el suministro principal que va a llegar de la bomba de aceite en uno de los ductos, y la válvula va a tener dos posiciones. En cuanto se coloque en posición de avance, el flujo hidráulico tomará esta dirección y va a tener el excedente de aceite o drenaje va a fluir por esta toma. Después, cuando regrese a su posición de retroceso o cuando se atrase el tiempo nuevamente, ahora el aceite va a fluir en esta dirección y el drenaje va a ser el siguiente ducto. Existen diversos tipos de sistemas, dependiendo del fabricante, para variar la distribución de un vehículo. El más convencional, que encontramos por ejemplo en vehículos como Volkswagen, Ford, General Motors, Nissan inclusive, entre otros, los cuales van a emplear un convertidor de fase. La mayoría de los sistemas tienen válvulas BBT. Una vez que la válvula BBT haya hecho su direccionamiento de aceite, va a alimentar a un convertidor de fase. Este convertidor de fase vamos a verlo internamente y va a emplear un rotor vano. Como tal, este rotor va a ser el que esté acoplado físicamente al árbol de levas, y a través de esos ductos va a llegar el flujo hidráulico. Bien, este va a ser el seguro que va a estabilizar la marcha mínima cuando yo no tenga presión de aceite, y va a ser el motor estable. Pero una vez que se libera ese seguro por presión de aceite, ya se puede tanto adelantar como atrasar el tiempo. Esos van a ser los grados de desplazamiento que tenga yo directamente en el árbol de levas, y sus componentes los veremos en la siguiente imagen. Podemos realizar un par de pruebas rápidas directamente en el vehículo. Recordemos que la válvula BBT es un solenoide electrohidráulico, por lo tanto va a presentar una bobina y a su vez la podemos medir en rango de ohms. En este caso estamos analizando un vehículo Mitsubishi y encontramos que la válvula BBT va a presentar una resistencia de 8.6 ohms aproximadamente. Pero de manera general, en algunos otros tipos de sistema, dependiendo del fabricante, vamos a encontrar rangos desde 7 hasta los 13 ohms. La siguiente prueba que podemos realizar es directamente en el conector de la válvula. Únicamente cambiamos nuestro multímetro a rango de voltaje
podemos verificar que lleguen los 12 volts. Esto es con el switch abierto y motor apagado. Recordemos que también el modo de operación de la tierra va a cambiar cuando ya esté en marcha el vehículo, ya que se va a ver reflejado como un tren de pulsos. Finalmente, vamos a revisar la señal de operación que va a ser enviada por el módulo de control hacia la válvula BBT. Para eso conectamos nuestro osciloscopio mediante el uso de un par de puntas directamente a las terminales eléctricas del conector. Ya que lo tenemos bien fijo, damos marcha al vehículo e inicialmente o en ralenti no vamos a tener señal de operación, pero cuando se realiza una aceleración es cuando vemos el control de la válvula. Realizamos una captura de pantalla en la cual se ve cómo es controlada mediante un tren de pulsos, señal cuadrada o señal de PWM. Recordemos que en este tipo de sistemas es muy importante el aceite, ya que va a ser el fluido del trabajo de todo el sistema en sí. En este caso ya no vamos a poder cambiar la viscosidad del aceite por uno más grueso o de alto kilometraje, debido a que se puede empezar a esforzar demasiado la válvula BBT y se puede dañar el solenoide. Aparte, si no hacemos los cambios periódicos de aceite, como especifica el fabricante, podemos tener problemas de atascamiento o suciedad excesiva en la válvula. Obviamente ya no va a funcionar y nos va a desplegar códigos particulares a correlación, principalmente entre la señal del sensor de posición de cigüeña y del de árbol de levas. ¿Qué tal amigos mecánicos? Les hablo por parte de soporte técnico de la línea Tomco y el día de hoy veremos el tema referente a sensores de oxígeno y las principales características que tienen entre sus diferentes generaciones. La función de este tipo de sensores en el vehículo es medir la cantidad de oxígeno que fluye en los gases de escape. ¿Cómo lo va a hacer? En su interior posee un elemento de dióxido de zirconia, el cual tiene la característica de generar un diferencial de voltaje cuando está en contacto con partículas de oxígeno, pero únicamente a altas temperaturas. Dependiendo la generación del sensor de oxígeno, las temperaturas de operación van a ser variables, pero básicamente es lo que todos van a hacer. Dicho diferencial de voltaje va a ser lo que la computadora interprete como mezcla rica o mezcla pobre. Y de esa manera vas a ver en qué condición de trabajo está el motor. Podemos diferenciar a los sensores de oxígeno a base de zirconia en dos principales generaciones. De mi lado derecho tenemos a los sensores de sonda convencional y del lado izquierdo tenemos a los de celda independiente. Dentro de los sensores convencionales encontramos desde 1 hasta 4 cables. Los sensores de 1 y 2 cables son elementos no calentados y los de 3 y 4 cables ya traen integrado un precalefactor. De este lado tenemos al sensor de celda simple o mejor conocido como Air Fuel, el cual también va a ser de 4 cables pero su modo de operación va a ser diferente. Y finalmente tenemos al sensor de banda ancha o de celda doble que va de 5 cables y 6 pines. Existe un elemento muy importante dentro de los sensores de oxígeno, que es el precalefactor. Cada vehículo maneja un rango de resistencia diferente para tener un correcto desempeño. Algunos de nuestros competidores utilizan la misma resistencia para prácticamente todos sus sensores y eso ocasiona
que despliegue código de falla. Lo que podemos hacer para verificar que el precalefactor esté en buenas condiciones es medir resistencia. Evidentemente para los sensores de 1 y 2 cables no lo vamos a poder hacer porque no incluye este elemento. Pero por ejemplo, aquí tengo un sensor de 3 cables para sistemas Nissan, y para corroborar que el calefactor esté funcionando, únicamente vamos a hacer uso de un multímetro en rango de ohms para verificar su resistencia. Ubicamos los cables del mismo color y colocamos las puntas del multímetro. Para este tipo de sistemas Nissan, como les mencionaba, la resistencia de operación va a ser de 5.5 ohms aproximadamente. Este sensor o el precalefactor está funcionando adecuadamente. Después tenemos uno de 4 cables, particularmente este sensor aplica para sistemas Volkswagen. De igual manera, ubicamos los 2 cables del mismo color, en este caso son 2 negros, y colocamos ahí nuestras puntas de multímetro. Para estos sistemas la resistencia va a ser de aproximadamente 13 ohms, como vemos en el multímetro. Muy bien. También podemos utilizar el multímetro para diagnosticar sensores AirFuel y banda ancha. Ocurre exactamente lo mismo. Para el AirFuel, que es de 4 cables, también tenemos que ubicar los 2 del mismo color y colocar las puntas del multímetro. Este tipo de sensores implementan calefactores todavía más eficientes y de mayor respuesta o más rápida respuesta, por lo cual vamos a encontrar resistencias más pequeñas de 2.4 ohms en este caso. Finalmente vamos a revisar el sensor de oxígeno de celda doble o banda ancha, y en este caso este número de parte aplica para sistemas Volkswagen. Aquí vamos a poder revisar 2 elementos con nuestro multímetro. Tenemos que este tipo de sensores van a implementar 5 cables, pero 6 pines. El pin extra se debe a que implementan una resistencia de compensación para purificar, por así decirlo, la señal que va a interpretar la computadora. Bien, podemos revisar esa resistencia de compensación de la misma manera que un precalefactor. Para estos sistemas debe de andar en un rango desde 30 ohms hasta 300, dependiendo de la aplicación. Bien, la resistencia de compensación va a estar en el pin libre, el que no tiene cable, y en el extremo opuesto. Tenemos una lectura de 215 ohms, como les mencionaba, dentro del rango de operación. Y también implementa un calefactor, en este caso va a estar en los 2 pines centrales. También los podemos medir y nos da una lectura de 3.7 ohms. Por lo tanto, podemos diagnosticar que el precalefactor está funcionando de manera adecuada y la resistencia de compensación está dentro del rango de operación. En Tomco hemos desarrollado un manual de aplicación de estos sensores de oxígeno y lo implementamos en este top 30. Es una guía rápida de aplicación, la cual nos muestra los vehículos de mayor movimiento en el mercado mexicano. También nos menciona que con tan solo 63 sensores de nuestra línea Tomco puede sustituir 218 de otras marcas, esto debido a nuestra amplia gama de aplicación. Bien, en esta guía también incluimos lo que vienen siendo los sensores AirFuel y los de banda ancha o 5 cables, que son las nuevas tecnologías. Y un dato curioso que nos menciona es que con este top de 30 vehículos abarcamos una cobertura de hasta 6.800.000 vehículos. Si abrimos completamente la guía, ya podemos ver qué sensor aplica para cada vehículo, y en el apartado inferior podemos distinguir, o nos dice cómo distinguir si es un sensor convencional, si va antes del convertidor, si va después, o si es un sensor AirFuel.
¿Qué tal, amigos de TAMCO de México? Bienvenidos a este curso. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de sistemas de inyección directa. Aquí estamos presentes con ustedes. Mi compañero, el ingeniero hoy presente, vamos a estar viendo todos los temas, Iván Reyes, perdón. Vamos a estar viendo todo el tema de sistemas de inyección directa. Un servidor, Juan Sánchez, nos ponemos a sus órdenes. Bueno, antes de comenzar, señores, recordemos que los datos que nos van a hacer llegar para proporcionarles su reconocimiento, mándenlos al inbox durante el curso para su diploma. Y por su seguridad también en esta parte de los datos, yo veo que aquí en muchos comentarios ya tenemos algunos compañeros que están haciendo lo contrario, ¿no? Nos están mandando aquí sus datos. Y fíjense que también va a haber una trivia, pero esto va a ser publicado el día lunes, ¿no? Y ahí también vamos a hacer, junto con las preguntas, vamos a darles la sorpresa de qué obsequio o qué obsequios van a hacer, les van a hacer llegar junto con sus reconocimientos. ¿Ok? Bueno, señores, pues vamos a comenzar. Este es un tema bastante amplio, de mucho interés. La verdad es que a la actualidad creo que uno de los principales asuntos que nos competen es resolver problemas, y pues siempre hemos dicho que la palabra mágica se llama diagnóstico, y para esto pues necesitamos mucha información, ¿verdad? Y pues aquí mi compañero, el ingeniero Iván, y un servidor, vamos a darles la mayor información posible, porque pues yo creo que esta sesión no va a ser la única. Ojalá que también podamos tener otra cuestión de este mismo tema como especialidad. Y para comenzar, pues recuerden que aquí está nuestro catálogo presente. Nosotros manejamos bombas eléctricas, las líneas Lancer, Uniflow, Econoflow, y vamos a ver también la importancia de lo que es el sistema de inyección directa. Aquí ya tenemos un diagrama que ahorita en un momento el ingeniero nos va a explicar de inicio, pero quiero comentarles que este sistema desde los modelos 2008 ya están muy presentes, ¿no? Y ya en la actualidad se vuelve bastante interesante el saber cómo controlamos el suministro de combustible, de qué manera se está haciendo el control, y vamos a decir la innovación de estos sistemas, porque ya no es el control común de una bomba eléctrica convencional. Creo que se nos van a agotar las cuestiones, por ejemplo, de solo comprar el repuesto. Ahora sí va a ser mucho más necesario involucrarnos en el diagnóstico y saber cuáles son incluso las presiones, que también ahorita vamos a comenzar con estos temas de importancia. Ya vimos válvulas BBT, esto también incluye la potencia, los motores. Iván, vamos a comenzar entonces con la explicación de los sistemas de inyección, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, compañeros, pues el día de hoy, como bien lo menciona el ingeniero Juan, vamos a estar, nos vamos a basar más que nada en esta parte, los dos elementos marcados o resaltados en color rojo, que son referentes de un sistema de inyección directa, además de electrónica, de combustible, por supuesto. Pues bueno, es importante tener en mente que este tipo de sistemas de inyección directa lo tenemos que dividir en dos sistemas. Ya no va a ser únicamente, por así decirlo, un sistema de inyección de combustible, sino que ahora lo vamos a tener dividido en dos secciones. Vamos a tener el sistema de baja, que es o sistema primario, que desde hace bastantes años ha sido el encargado de suministrar combustible. Aquí tenemos el repuesto y el módulo convencional, que hasta la fecha ya conocemos. Pero ahora no va a alimentar directamente al riel de inyectores como anteriormente, sino que ahora va a alimentar a una bomba de alta presión y un inyector o un riel de inyectores que va a realizar su aspersión directamente en el interior de la cámara de combustión. A esta segunda parte del sistema se le conoce como sistema secundario o sistema de alta presión. ¿Okay? Bueno, a manera de resumen, digamos, sistemas anteriores, hablando de un TBI, por ejemplo, trabajaban con 13 libras en promedio, ¿no? 13.5. Una vez que ingresa el sistema MPFI o multipuerto,
ya empezamos a hablar de presiones de operación desde 35 hasta 55 libras promedio, dependiendo del vehículo. Obviamente teníamos ciertas variantes, por ejemplo el Vortec de 60 libras y algunos otros sistemas un poquito más de trabajo pesado, los Heavy Duty de Ford, por ejemplo. Sistemas Triton ya trabajaban hasta con 80 libras, ¿no? Y esos ya eran considerados sistemas de alta presión, pero actualmente se renueva totalmente esa parte. El sistema de baja como tal lo vamos a tener trabajando desde las 50 libras en promedio, un arranque inicial, hasta las 90, 100, 110 libras dependiendo del fabricante. Es importante saber o reconocer que en esta parte ya no vamos a tener presiones fijas, por así decirlo, sino que van a variar desde el sistema primario dependiendo el régimen en el que se encuentre el motor, ¿okay? Siendo que este sistema alcanza hasta las 110 libras, para este tipo de vehículos ya es considerado como el sistema de baja presión. ¿Por qué? Pues porque el de alta o la bomba de inyección directa, dependiendo del régimen, por ejemplo, para un arranque inicial va a necesitar como mínimo de 300 a 350 libras de presión de inyección, ¿okay? Para un arranque inicial. Ya con el motor en alta demanda o altas revoluciones vamos a alcanzar, dependiendo del auto, desde 2.500 libras hasta 3.000 o inclusive un poquito más, 3.000 libras de presión de inyección. Entonces a esa presión el combustible realmente se pulveriza y es mucho más fácil, por ende, mezclarlo con el aire a la entrada al motor y de esa forma obtenemos una combustión mucho más, más completa, ¿okay? Bueno, vamos a empezar hablando del sistema de baja, el sistema primario. El sistema primario está compuesto de estos elementos que ya los teníamos desde sistemas anteriores, que comprende desde el tapón de la gasolina inclusive, ¿okay? No es, en algunos vehículos de hecho ya nos genera un código de falla si tenemos el tapón mal puesto, ¿okay? Dado los sensores de presión de combustible que traen el tanque, muchas veces en el módulo, a veces en la parte del tanque de combustible. Seguimos teniendo, por supuesto, el tanque, el elemento principal o depósito principal de combustible. Después tenemos el filtro que vemos en esta parte, al cual va a ir acoplado directamente el módulo. Recordemos que la configuración de cada fabricante va a variar en cierta manera, pero a grandes rasgos esto es lo que tenemos como forma general, ¿okay? Lo que vemos aquí en color amarillo, el rectángulo más grande, es nuestro módulo como tal. El módulo de combustible que va a servir como depósito secundario para el repuesto. En el interior manejamos todavía un repuesto. Después tenemos, en algunos casos prácticamente ya ninguno, pero todavía se manejan filtros en línea y de aquí a su vez ya se va hacia el riel. ¿Okay? Obviamente no sin antes pasar por el sistema de alta, pero básicamente esto es lo que va a comprender. En cualquiera de los casos se debe de tener este tipo de elementos que ahora vemos en color amarillo, que es el sensor de nivel, que ya dependiendo la composición o diseño de cada uno de los fabricantes, pues lo vamos a tener en un sensor de tipo efecto Hall o lo vamos a tener en un sensor de pista resistiva, tipo potenciómetro, como lo encontrábamos por ejemplo en sensores TPS, ¿no? Bien, aquí lo único que hay que hacer para diagnosticarlo o para realizar cierta revisión es conocer los parámetros de resistencia que va a manejar en su momento, en caso de que sea resistivo, o los voltajes, pero esto sí ya para tecnología de efecto Hall necesitamos tener energizado el módulo para poder realizar esas pruebas, ¿okay? Con el flotador totalmente al fondo, simulando una condición de tanque vacío, necesitamos un valor mínimo. Y posteriormente tenemos con el flotador totalmente en la parte superior simulando la condición contraria, un tanque totalmente lleno. En todo ese recorrido debemos checar que no exista pérdida de señal o pérdida de continuidad en cualquiera que sea la tecnología de los sensores, llámese efecto Hall o de pista resistiva. En el caso que tengamos por ahí una grieta o una fisura, vamos a tener pérdida de señal. Ahora, el sistema primario o de baja todavía basa su funcionamiento en un motor de corriente continua, un motor eléctrico, para lo cual, a grandes rasgos, lo que tenemos es un estator con dos núcleos o polaridades en cada uno de ellos, llamemos al color verde norte y al color rojo sur.
Entonces, a través de la activación y desactivación del conmutador que va implementado en el rotor, vamos a generar este giro. ¿Okay? Eso es lo que se va a lograr con la activación y desactivación de la energización de cada uno de estos bobinados. Pero bueno, eso ya es la parte eléctrica del motor, ¿no? Lo que nos interesa más que nada es qué tipo de bombas se utilizan. Juan, ¿nos comentas un poco al respecto? Sí, claro. Fíjense que esto es muy interesante porque, como bien comentamos, siempre nosotros pues vamos a estar pues resolviendo problemas de este tipo en diagnóstico, y recordemos que el suministro de combustible, pues en todo momento, si nos llega a faltar o no llega a ser deficiente, pues tenemos que estar súper seguros en cuanto al cambio. Yo creo que es un buen paréntesis para recordarles que en estos sistemas hay que tener mucho cuidado de cambiar un repuesto así como tal, convencionalmente, ¿no? Hay que asegurarnos de muchas cosas. Y bueno, pues la información, por ejemplo, que ya nos comenta Iván, en cuanto a las variantes, ahora sí vamos a tener una herramienta escáner presente siempre, porque este giro, a pesar, por ejemplo, de que lo más utilizado es de turbina, ¿verdad? O de rodillos, o de G-rotor, o alguna combinación de ambos, entre turbina y G-rotor, o turbina y rodillos, ¿verdad? Dependiendo del fabricante que lo decida, así, por su eficiencia de flujo, ¿verdad? Siempre vamos a tener la incertidumbre de no equivocarnos en el diagnóstico. Es decir, si nos falta suministro de combustible, no inmediatamente pensar en cambiar el repuesto de la bomba eléctrica, porque vamos a tener muchos problemas, ¿verdad? Esta partición de elementos, como bien dice el ingeniero, en cuanto a la parte de fluido inicial, baja presión, y presión o alta presión, la vamos a complementar ahorita con más información de los sensores. Pero fíjense, cuando nosotros hablamos de la combinación, por ejemplo, de turbina y G-rotor, son muy eficientes, que esa es la mayoría de las veces que se hace. Nuestras bombas, como ya lo dijo el ingeniero, implementadas en un sistema, ¿verdad?, sistemas de inyección directa, no es una novedad, o no es una parte que no pueda suceder. Por ejemplo, que una bomba de este tipo funcione hasta con 15 PSI, puede ser. Incluso los sistemas diésel, que es muy semejante a esta parte, esta trayectoria, puede ser también implementada una bomba con alta capacidad. Como vemos aquí en el diagrama, el G-rotor es la que promedia más el impulso por tener más eficiencia, y si la podemos combinar con un sistema de turbina, es mucho más allá. La desventaja es que se vuelve un poco más cara este sistema, o sea, la bomba, el repuesto como tal, se puede volver más caro. Pero, miren, la importancia de un sistema presurizado, si nosotros retomamos un poquito, ¿verdad?, que teníamos un regulador de presión anterior, en donde vemos en el esquema un diafragma, un resorte, y todavía hasta los modelos, no sé, 2003, teníamos una parte de vacío en donde controlábamos este sistema, por ejemplo, de apertura, ¿verdad? Ahora, pues bueno, ya no lo vamos a tener. Esto nada más es un mero ejemplo para decirles que no vayamos a caer en los mitos de que cuando cambiemos un repuesto de este tipo de sistema, o en este tipo de sistemas, y que podamos pensar en que la bomba no tiene presión, por ejemplo, o que digamos que la bomba se calienta y se apaga, ¿no? Que puede suceder. ¿Por qué? Pues porque los ensambles en los módulos que tienen estos vehículos son meramente iguales, o sea, la misma parte de idea para que el módulo sea el abastecimiento o la reserva del vehículo sigue presente, ¿no? Sigue siendo. Recordemos entonces que la bomba no genera presión, genera un flujo, ¿verdad? O una parte como digamos de presión continua, pero por medio o a través del sistema, ¿no? Entonces esto es importante nada más como recordatorio. Por supuesto, ya en estos elementos mecánicos como tal ya no van a existir, van a ser elementos electromecánicos, ¿no? Y sensores, por supuesto. Iván, vamos a avanzarle. Así es, sí, de hecho es importante lo que comenta el ingeniero, ya que necesitamos tener bien sólidas las bases de lo que es el sistema de baja presión para poder meternos al de alta, ¿ok?
Y bueno, ya estamos viendo de este lado que ya nos están mandando bastantes mensajes, eso nos da gusto, algunas dudas. Solo para recordarles que los datos son a través de inbox o un mensaje directo a través de Messenger en nuestra página oficial, Tomco Fuel Injection, ya que por motivos de seguridad no es recomendable que publiquen sus datos en la sección de comentarios de la transmisión, y además de que se pueden llegar a perder, ¿no? Igual no les llegaría su reconocimiento. Entonces háganlo, pero a través de un mensaje directo, ¿ok? También si pueden apoyarnos a compartir esta transmisión en sus perfiles, ayudarían a que esta pues tan valiosa información llegara a más de nuestros compañeros. Y bien, seguimos. Hablando de las pruebas de presión, realmente con anterioridad se realizaba de esta manera, con un manómetro, e inclusive podíamos llegar a hacer la prueba de caudal con una jarra graduada o pipeta, y también lo del consumo de corriente, retirando únicamente el fusible de la parte de la caja y conectando ahí nuestro multímetro en rango de amperes. Bueno, actualmente ya no es recomendable. De hecho, para la prueba de presión inclusive no la podemos hacer en el sistema de alta. La mayoría de los manómetros o los más convencionales no pasan de un rango de 120, 150 PSI, ¿no? Para el sistema de baja pudiéramos decir que se puede hacer cierta prueba, pero para el de alta, por supuesto que no, ya que el rango de arranque mínimo o inicial de estos sistemas rebasa las 300 libras de presión de inyección, ¿okay? Lo que sí debemos cuidar desde sus inicios hasta la fecha es que cuando se vaya a reemplazar únicamente el repuesto, cuidar que todos los elementos internos queden en la posición original. Llámese, por ejemplo, tenemos aquí un módulo de Chrysler, que es de los que pues tienen cierta complicación inclusive, ¿no?, al momento de realizar el ensamble. ¿Qué pasa? Que para empezar, el suministro principal de combustible del repuesto es plástico, es una toma plástica, y se va a acoplar a otra toma plástica de la tapa del módulo, o sea, no es como tal un elemento flexible. Para evitar la fuga entre estos dos componentes, Chrysler en su momento implementó un O-ring o un sello, un grommet se le puede conocer, para evitar las fugas. Pero ¿qué sucede? Cuando conectábamos el repuesto nuevo, el que íbamos a reemplazar, a veces sucedía que el grommet se salía de posición o se pellizcaba con la toma plástica, y entonces empezábamos a tener fuga, ¿no? Desde esa parte ya teníamos pérdida de presión, ¿ok? Y obviamente el vehículo sucedía algo de lo que comentaba el ingeniero, que no sucedía que avanzaba un rato y después se apagaba, o decíamos que se calienta y se apagaba, cuando en realidad de lo que estábamos hablando era de un detalle en la instalación. Pero bueno, ¿qué más vemos? En este caso particular, para checar que esté ensamblado de forma correcta, debemos asomarnos en esta parte de abajo, que generalmente no se ve porque ya está puesto el filtro, ¿no? Pero recomendamos que este tipo de filtros se pongan al final de la instalación, ya que podemos observar a través de esta toma principal, obviamente retirando el check que vemos aquí metálico con su goma roja, lo retiramos y vamos a poder ver que la toma del repuesto, o realmente de donde genera la succión, está en línea y correctamente ensamblada con el grommet o asiento que tenemos en la parte inferior del módulo. De esa manera vamos a asegurar que esté realizando buena succión del tanque de combustible, además de que no se esté descargando el módulo al momento de apagar el vehículo, e inclusive en funcionamiento, porque puede llegar a suceder si cuidamos la correcta instalación. Hasta ahí la parte del sistema de baja. Juan, ¿algo que quieras comentar? Sí, fíjense que sí, ya, qué bueno que ya hay muchos comentarios por aquí, ya nos están dando algunas preguntas, pero sí, miren, vamos a ir retomando todo esto con un poco de calma, no quisiéramos adelantarnos, pero alguna de ellas sí. Recuerden que aquí no es tanto como afinación, ¿no? Este tipo de vehículos, creo que se nos quedó mucho el nombre de afinar, pero para los modelos que estamos pues ya diagnosticando, y no son tan recientes, que estamos hablando de modelos 2010, 2015, 2016, por supuesto nos toca ya hacerles servicio más que nada en nuestros negocios, taller, como usted le llaman, ¿no? Y entonces es importante que sepamos de qué se trata este sistema. Como bien decía y aquí el ingeniero Iván, aquí en nuestro diagrama presentamos perfectamente bien los dos cambios que podemos ver físicamente, ¿no? Una bomba
es tipo metálica. Ahorita vamos a darles su descripción y diagrama, por eso comentaba que no queríamos adelantarnos mucho, pero sí es importante. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la presión que está mencionando el ingeniero no la respetamos? Cuando hacemos la afinación o servicio que ustedes me están comentando por medio de aquí del Face, ¿verdad? Tenemos un gran error, por ejemplo, bueno, no es un error, sino es algo que no debemos hacer. Damos el cambio de bujías, de filtros, aceite, y luego después te ofrecemos un servicio muy característico, todos, ¿no? Decimos que lavamos inyectores, ¿no? Y entonces, si ya el ingeniero nos dijo las presiones inmediatamente que son 350 PSI en ralenti, y nosotros metemos una boya, un presurizado para hacer un servicio de este tipo, ¿verdad? Pues imagínense, el sistema, allí caemos en el error precisamente de que decimos que el vehículo, ¿verdad?, se desprograma. Pero eso pasa por un régimen o punto de aceleración, no se desprograma, pero más bien el vehículo o el sistema se protege, ¿verdad?, y prende focos de servicio inmediatos, porque no hay ninguna boya o un presurizado que logre la presión adecuada en ralenti, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ese es el detalle, contestando algunas de sus preguntas iniciales, pero importante pues poner atención en los siguientes parámetros que vamos a estar dándoles de forma general, Iván. Claro, sí, tratar de evitar ese tipo de limpiezas. Sabemos que en ocasiones nos saca del apuro y demás, pero lo recomendable es hacerlo en laboratorio y por ultrasonido. Aunque recordemos que este tipo de sistemas ya son considerados libres de mantenimiento. Anteriormente en sistemas multipuerto pues sí necesitábamos darle cierta limpieza porque a los inyectores se le pegaban que las parafinas, todos estos o suciedad que tenía el combustible o que tiene hasta la fecha, pero porque recordemos que trabajaban de 35 a 55 libras, ¿no?, de presión de inyección. Entonces a esa presión sí podía llegar a quedarse ahí algún residuo en la boquilla del inyector. Pero estamos hablando que este tipo de sistemas, al acelerarlos o al tener ya cierto régimen en el motor, alcanzamos hasta las 3000 libras de presión de inyección. Entonces realmente ya es muy difícil que se llegue a pegar alguna parafina. De hecho, si este tipo de inyectores se llega a dañar o empieza a realizar su inyección de forma errónea, pues ya no es muy difícil que se corrija lavándolo simplemente. Entonces, este tipo de sistemas, pues ya olvidar esa parte, ¿no? Es algo que comentábamos, nuestro método de diagnóstico va a cambiar completamente. Igual, cómo se va a checar la presión, no va a haber de otra más que con nuestro escáner. De hecho, ya se tienen sensores de presión, además de un regulador electrónico que van a ser los encargados de darnos siempre esos parámetros en el momento de su diagnóstico, por supuesto. Bien, vamos a hablar ahora ya del sistema de alta. Ya teniendo las bases de un sistema de baja o primario, vamos a dar paso a la siguiente parte. Para este tipo de sistemas de inyección directa, dependiendo del fabricante, pero para hacerlos cada vez más eficientes y que generen más potencia con motores cada vez más pequeños, necesitamos de la ayuda o de la incorporación de otro tipo de sistemas que van a trabajar de la mano con el de alta presión. Por ejemplo, de los más comunes que encontramos en la mayoría de vehículos está el sistema de admisión. Para empezar, el sistema de admisión de aire también va a cambiar. Para que de esta manera ayudemos tanto a la mezcla de combustible y aire en bajas como en alta cuando ya requieres potencia. Ahora vamos a hablar también de ductos variables, sistemas de admisión variable. Una cosa es lo que ya mencionaba Juan al inicio de la plática, ya vimos distribución variable, ¿no? Válvulas BBT, convertidores de fase y demás, pero ahora estamos hablando de sistemas de admisión variables. Con admisión nos referimos al múltiple, a la caja resonadora, al filtro de aire inclusive y todo el trayecto en sí que tiene que recorrer el aire desde el ambiente hacia el interior de las cámaras de combustión. Todo eso va a ser nuestro sistema de admisión. Y bueno, a grandes rasgos, para no meternos tanto en este tema, para tener mayor potencia, altas revoluciones, lo que nos conviene tener o le conviene tener al vehículo son ductos de admisión anchos y muy cortos, ¿ok?, simulando los famosos Webers, ¿no?, que se utilizaban con anterioridad. Entonces, con este tipo de sistemas generabas mayor potencia, pero para tener una mezcla más estable
y mucho más eficiente o que me consuma menos combustible en bajas revoluciones, lo que me conviene con mi sistema de admisión es tener ductos de menor diámetro y más largos, para que la resonancia y demás me ayude a preservar esas condiciones. ¿Okay? Y también vamos a ver involucrado el sistema de EGR, que nos va a ayudar a esta parte, ¿no? La admisión de aire. Evitar enriquecer la mezcla en marcha mínima y hacer una mezcla más pura cuando ya requerimos de mayor potencia. ¿Qué más? El sistema de combustible, por supuesto, ahora tenemos el de baja, que comprende lo que ya habíamos mencionado, desde el tanque, la bomba eléctrica de baja, filtros, sedazos, muchos ya incluidos en el módulo, algunos otros extra aparte para el repuesto, y el regulador de presión en ocasiones. ¿Okay? En algunas otras ocasiones ya es electrónico. Para el sistema de baja. Para el de alta, ¿qué vamos a requerir? El de alta va a trabajar de 350 a 3000, dependiendo, con ciertas variantes. Y el sistema de alta comprende desde el riel de inyectores, una bomba mecánica, nuevamente, que de hecho la estamos integrando ya en nuestra línea Lancer, como bombas electromecánicas, inyectores, por supuesto, sensor de presión y un regulador de presión. En este caso, todo es electrónico, excepto el trabajo en sí de la bomba, que se va a encargar de tratar de comprimir el líquido o el combustible en este caso. Y bien, de ahí en adelante lo que también se está implementando son sistemas de escape más eficientes. ¿Okay? Y entre los principales elementos que van a cambiar dentro del sistema de escape, para empezar, son los sensores de oxígeno. Deben de ser planares, ya en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante en el tipo de mezclas que va a manejar un sistema de alta presión. Esos cambios en dichas condiciones de manejo no van a ser, o va a ser muy difícil que los alcancen a leer con precisión los sensores convencionales o los cilíndricos. Ahora se necesitan sensores planares para realizar una muy buena lectura. Los catalizadores de 3 vías también van a cambiar, van a tener ciertas mejoras inclusive en la descomposición de gases contaminantes, precisamente por lo mismo que comentábamos, por la descompensación de la mezcla. Finalmente, algunos vehículos van a tener catalizador específico para los NOx, el óxido de nitrógeno, y sensor también específico para NOx, ¿okay? Dada la descompensación de la mezcla. Ahora, hablando del tipo de carga con el que va a trabajar el vehículo, generalmente vamos a tener 3. Dependiendo del fabricante va a haber algunas variantes, pero estas son las 3 principales. Para empezar, vamos a empezar a hablar de mezclas pobres o hasta ultra pobres. Y de eso nos vamos a dar cuenta en este factor, el factor lambda, ¿no? El factor lambda como tal es el parámetro que nos va a decir qué tan perfecta es nuestra mezcla, por así decirlo. Un factor lambda de 1 es una combustión completa, ideal, que va a comprender 14.7 partes de aire por 1 de combustible. Ese es el factor lambda de 1. Pero cuando nosotros empezamos a aumentar ese factor, quiere decir que la mezcla se está empobreciendo, que ya hay mayor cantidad de aire que los 14.7 partes necesarias para quemar una parte de combustible. Entonces estamos hablando que de 1.2 a 1.5 ya es una mezcla pobre, y de 1.6 hasta 3 en factor lambda es una mezcla ultra pobre. Bien, los métodos que se van a utilizar se denominan, por ejemplo, en el caso de la mezcla ultra pobre, es carga estratificada. ¿A qué se refiere esto? Que vamos a tener, inclusive en algún punto de funcionamiento, 3 veces más aire de lo necesario por una parte de combustible. Este tipo de condición únicamente se presenta con el motor en carga mínima o en ralenti. Cuando tú llegas a un semáforo o cuando estás en el tránsito, por ejemplo, muy lento, no requieres potencia realmente. Entonces, en ese punto, lo único que va a suceder con este tipo de sistemas de inyección directa es que va a haber un pulso muy ligero de combustible al final de la carrera de compresión del pistón. De esa forma evitamos enriquecer la mezcla y se empieza a trabajar con cargas ultra pobres. 14.7 por 3, ¿cuánto nos da? Cerca de las 44 partes de aire por 1 de combustible. O sea, tanto así se llega a descompensar la mezcla con tal de no gastar tanto combustible, ¿no? En condición de marcha mínima. Lo único que requieres es pues mantener el motor en marcha.
Después tenemos un segundo método de operación que es la carga homogénea pobre. ¿Okay? Este tipo de operación se va a implementar únicamente cuando tú comienzas la aceleración gradual, ¿okay? Cuando ya empiezas a desplazarte. Entonces ya no solo requieres mantener el motor andando, sino que ya requieres de cierto esfuerzo mecánico. Entonces en ese punto se llegan a implementar 1 o 2 pulsos ligeros en la fase de admisión del pistón. Entonces inyectas más combustible y ahora vas a tener un factor lambda de 1.2 a 1.5 en promedio. ¿Okay? Entonces estamos hablando de 20 partes de aire aproximadamente por una de combustible. De esta forma el motor empieza a tener más potencia, pero aún así no enriqueces la mezcla. ¿En qué momento va a trabajar a su máximo desempeño? Pues ya cuando requiramos de toda la potencia disponible del motor. Una aceleración brusca o cuando queremos rebasar inclusive en pista o como sea, el motor ahora sí requiere de toda su potencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el control en este tipo de carga? Pues bueno, va a ser un pulso amplio en la fase de admisión e inclusive puede llegar a ser otro pulso de inyección de combustible en la fase de compresión. De esa manera ajustas el factor lambda hasta 1. Noten que ya se trata de evitar un factor lambda menor a 1, que es cuando la mezcla es rica. O sea, se evita totalmente el desperdicio de combustible, pero hasta este punto llegamos a la carga máxima o demanda máxima de potencia de ese motor. Así es como va a estar trabajando. Juan, hasta aquí algo que sí, bueno, recordemos, porque por ahí hay algunas preguntas. Miren, y sí es importante recordarles que estos motores, en su mayoría, por ejemplo, son turbocargados, o sea, traen turbos, o traen un turbo, pero son motores, como ya dijo el ingeniero, muy eficientes y que dan una ventaja de tener por arriba hasta incluso 130, 140, hasta 170 caballos de fuerza con un motor 1.2, 2 litros, por ejemplo, o 1.4 el convencional. Ya hay preguntas por ahí que si nada más se aplica para sistemas deportivos o ligeros, ¿no? También SUV, ahí también, incluso sistemas, por ejemplo, 4 o 6 cilindros, es también la aplicación como lo decide la armadora en cuanto a la potencia, ¿no? Audi va más allá, algunos sistemas 2 litros en Audi, turbocargados, ¿verdad? Si incluso se les llega a modificar el turbo, están listos, ¿no? Y ahorita vamos a ver esa característica, por qué decimos que están listos para tener mucho más potencia, ¿no? Como con el régimen que nos está contando el ingeniero. En este caso, por ejemplo, ya vemos los tipos de pistones ya no son convencionales, ya tienen una forma, tienen una parte muy elemental, incluso de su tanto de su estructura, debe ser ligera, la formación en pernos y todo lo que es físicamente en cuanto a la gama que nosotros estábamos acostumbrados, la parte de aceite, ¿no? En cuanto a los anillos, todo ello, es una formación ya bastante sofisticada, ¿verdad? Materiales, aleaciones de mayor durabilidad o resistencia, pero inicialmente algunos también comentarios, digo, ya es extra que nos habían hecho, ¿por qué los motores a veces en su inicio, por ejemplo, los GTI, todos ellos de los sistemas Volkswagen, por qué gastaban un poco más de aceite, por qué tenían problemas de ello? No, son cosas que si ya se han climatizado, son cosas que ya han visto las armadoras y que ya modificaron. Precisamente por lo que platicamos de esta modificación de cilindros, ¿verdad? En un principio se tuvo el error de tener cilindros con la parte de anillos, ¿verdad? Delgados, y pasaron aceite, o sea, era no por falla, sino por la naturaleza, porque incluso estos aceites son sintéticos, la naturaleza del funcionamiento operativo en su viscosidad y todo ello, logran pasar un poco de aceite. Fue un error, ¿no?, de agencia, pero ya se resolvió. Entonces, seguimos Iván, con esta parte de pistones y todos los cambios que nosotros podemos notar. Claro, si nos comentan que el sistema auto-stop de algunos vehículos afecta. No, realmente ya es un sistema más que de hecho no tiene que ver con el de inyección directa, sino que trabaja independiente, pero sí ayuda inclusive a evitar, ¿no?, el consumo de combustible en mayor medida. Este tipo de sistema lo único que hace es apagar el vehículo parcialmente cuando tú llegas a un alto, cuando estás en un stop, cuando pisas el freno en su totalidad,
por cierto lapso de tiempo. Lo que hace cuando tú liberas el freno y comienzas a acelerar es nuevamente encender el motor, pero pues sí es un sistema que ayuda a la eficiencia de combustible, pero es ajeno, ¿no?, a la inyección directa. Y bien, la importancia de los tipos de pistón, como mencionaba el ingeniero, ahora se dan precisamente o principalmente en la forma toroidal o cilíndrica, con este tipo de muescas para las válvulas, por ejemplo. Se tienen que manejar de esta manera precisamente por el tipo de cargas que estábamos viendo anteriormente. ¿Okay? Por el tipo de cargas. Cuando está trabajando en carga ultra pobre o estratificada, recordemos que no va a inyectar la cantidad suficiente de combustible para que haya una mezcla ideal de 14 partes, 14.7 por una, sino que va a inyectar una tercera parte de lo que se requiere como ideal o teórico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Si no tuvieran esas formas los pistones, cuando tú realizas esa inyección, puede ser que la mezcla, por la resonancia al ingreso del aire, se te vaya a donde sea, ¿no? Por la turbulencia, además. Entonces la mezcla podría estar o quedar muy alejada de la chispa de la bujía. Entonces, ¿qué va a suceder? No va a detonar esa mezcla. Entonces, lo que se busca con este tipo de formas en los pistones es dirigir esa pequeña porción de combustible hacia la parte más cercana a la bujía, para que a su vez, al momento de realizarse la ignición, pues tengas una combustión suficiente para mantener el giro del motor, ¿no? Entonces, la importancia de este tipo de pistones. Ya no podemos poner pistones planos, por ejemplo, porque vamos a empezar a tener problemas, si es que el vehículo no está diseñado para pistones planos, ¿no? Mucho menos cóncavos, convexos, demás, que a veces se buscaba o se implementaban este tipo de elementos para tener más potencia. Para el caso de los que están diseñados con este tipo de formas, tratar de evitarlo en medida de lo posible. Bien, esa es la parte del pistón. Ahora, la bomba de baja. Es importante mencionar que son en su mayoría de velocidad variable. ¿Okay? Entonces ya no vamos a tener el típico caso de que nada más nos íbamos a la parte del tanque y checábamos los 12 volts y tierra que llegaran. Con eso asegurábamos que una bomba funcionaba. Actualmente no es así. Como podemos ver en el diagrama, de hecho ya trabajan con ciclos útiles controlados por computadora, en ocasiones por un módulo independiente a la computadora, el cual, dependiendo de qué tanta potencia o qué tanta demanda de combustible tenga el vehículo en cierto rango de operación, te va a modificar la velocidad de giro de la misma. Por ejemplo, en carga muy baja o cuando no estás demandando potencia del motor, te puede mandar ciclos útiles de trabajo inclusive del 10%. Con esto solo vas a generar por ahí de 45, 50 libras, dependiendo del sistema, y por ende vas a estar trabajando en una carga ultra pobre, en marcha mínima. ¿Okay? Conforme vas acelerando, gradualmente llegas hasta un ciclo útil de 90-95%, que es cuando la bomba gira más velozmente, la bomba de baja, recordemos, y alcanza ya las presiones de hasta 90, 100 o 110, dependiendo cuál sea el caso. ¿Okay? Pero esto es lo que tenemos que revisar ahora con nuestro osciloscopio o con nuestro escáner que tenga esa facultad para graficar. ¿Okay? Que se cumpla el ciclo de trabajo dependiendo la condición de carga del motor. Bueno, también la bomba de alta presión, ahora de forma general, estos son los elementos que vamos a encontrar más comúnmente en este tipo de sistemas, pero les repito, dependiendo del fabricante va a tener algunos otros elementos o va a evitar algunos de ellos, ¿no? A grandes rasgos tenemos un amortiguador tipo damper que va a servir para eliminar la turbulencia del flujo de combustible. Vamos a tener una válvula de admisión, por supuesto. Vamos a tener el émbolo o pistón que va a ser el encargado de generar la alta presión en este tipo de sistemas. Recordemos que no hay líquido compresible, ¿no? Eso es lo que vemos en teoría. Entonces, cuando un pistón está tratando de comprimir constantemente a un líquido, en este caso al combustible, a la gasolina, ¿qué va a suceder? Pues no se va a comprimir y lo que va a pasar es que va a generar muy alta presión. De esta manera alcanzamos ese régimen de operación de los sistemas. ¿Okay? En algunos casos tenemos una válvula, electroválvula, que va a ser la que controle toda esa presión, obviamente de la mano de la información que le entregue el regulador de presión, el sensor de presión, perdón, a la computadora. Bien, de ahí pasamos al inyector, el cual
básicamente lo vamos a encontrar en este tipo de diseño, el cual lo único que implementa es un microfiltro en la parte superior para evitar esas partículas y parafinas que pudieran llegar a pasar hasta esa parte. Recuerden que parte del mantenimiento básico es cambiar los filtros que van en el tanque para evitar daño a todo el sistema que está por delante. Y notamos que es un solenoide de tipo aguja que sigue teniendo una válvula de aspersión, pero esta válvula ya tiene cierto diseño específico para dirigir la mezcla, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ya no son orificios que únicamente estén como generando esa aspersión de combustible sin control, sino que ahora ya lo dirigen hacia cierto punto en el pistón. ¿Okay? Generalmente esta toma es más larga precisamente porque tienen que llegar hasta el interior de la cámara de combustión, y los materiales de la punta de este sensor o de la válvula aspersora son con un rango térmico mucho más elevado para aguantar todo este tipo de, las condiciones en las que se va a encontrar trabajando, y la temperatura obviamente que se va a generar en la combustión. De ahí en fuera pues tenemos el solenoide, que lo único que le podemos revisar eléctricamente estando desconectado del vehículo pues es resistencia. Este tipo de solenoides ya tienen resistencias bastante bajas, dado la composición del mismo. Anteriormente un inyector nos marcaba una resistencia dependiendo desde los 8, 10, 12 ohms. Actualmente ya tenemos inyectores hasta de 1 ohm de resistencia, 1, 2 o 3 ohms. Entonces son muy finos, muy pequeños. Finalmente, el riel de inyectores tiene que ser metálico en la mayoría de los casos, o muy reforzado precisamente por la presión a la que va a estar sometido en todo momento. ¿Okay? Y generalmente es el que sirve para acoplar, no de forma general, sino más bien es el que sirve para acoplar el trabajo de la bomba mecánica con el de los inyectores. Además de esto, tenemos que la conexión directa entre la bomba y el riel va a ser también por tubería, de tipo muy parecida más bien a las de gas que tenemos para uso doméstico. Con ese tipo de boquillas va a ser como se conecten estos elementos. O sea, nos olvidamos de los O-rings, ¿no? En medida de lo posible, ya que los inyectores todavía los usan. Hasta aquí, Juan, ¿algo más? Pues creo que vamos muy bien, ya estamos viendo muchos cambios. De hecho, vuelvo a insistir, muchas de las veces hay que tener cuidado desde el servicio básico que se les da a estos vehículos. Ya contestamos ahí algunas preguntas pues que son para los sistemas SEAT principalmente, pero pues participa también Toyota, Mazda, Honda, todas las armadoras participan dentro de estos sistemas, ¿no? Y bueno, pues aquí ya tenemos algo de lo que tú bien dices. Estos sensores, si nos vamos un poquito desde atrás para recordarlo, porque funcionan de la misma forma, ¿no? Desde Focus, por ejemplo, el Contour, Mystique, todos ellos ya tenían una modalidad de informar a la computadora y ahí controlarlo con una señal modular, en donde ya explicó aquí el ingeniero de qué manera va a hacer el giro de la bomba y aumentar o disminuir su presión de baja. Lo de alta pues ya es totalmente electromecánico, ¿no? Ahora ya tenemos un sensor aquí presente, en donde tenemos rangos y parámetros hasta 140 bares, ¿no? Y aquí va a ser lo mismo, va a ir graduando su voltaje, un voltaje, ¿verdad?, que de información hacia la computadora para que ésta tome las decisiones de cuánto voltaje le va a dar en su ciclo útil a la bomba, ¿verdad? Y de esa manera obtener mayor o menor caudal suministrado al sistema. Adelante, mi estimado. Claro, sí, su rango de operación del sensor, evidentemente el diafragma es ya totalmente distinto. De hecho, aquí el diafragma de este tipo de sensores ya es metálico. Anteriormente tenemos un funcionamiento similar a este tipo de señales en los sensores MAP, por ejemplo. El transductor era todavía de un elemento siliconado que iba a generar ese desplazamiento en el diafragma. Actualmente ya no es así, tiene que ser con metal forzosamente. Y bueno, su ciclo útil de trabajo va desde los 0.3 volts, dependiendo
el sistema hasta una lectura muy cercana a los 5 volts, 4.6, 4.8, etcétera, ¿no? Y bien, lo único que tenemos que hacer es confirmar que tenga este desplazamiento, esta recta ascendente, ¿ok? A mayor presión, evidentemente, el voltaje tiene que subir. El regulador de presión como tal, en un inicio el ingeniero Juan nos mencionaba que ya nos olvidábamos del regulador mecánico, y es correcto, un regulador como tal sin control electrónico. Ahora los reguladores o válvulas de presión encargados de retener esta presión son solenoides, ¿no? Actuadores. ¿Okay? Entonces, de hecho, tenemos nuestra conexión eléctrica, tenemos el bobinado y aquí tenemos la válvula que va a ser la que permita que se siga suministrando combustible para aumentar la presión, o la que de plano diga ya no es suficiente, con lo que tenemos actualmente en el sistema es suficiente para trabajar, y cierra esa válvula. ¿Okay? Todo esto controlado por la computadora del vehículo. Ahora, vimos algunos detalles ahí, algunas dudas que de qué voltaje trabajaba. No me quise adelantar porque lo tenemos en este comparativo. Por ejemplo, vámonos a la parte superior. Tenemos el parámetro que vamos a estar comparando y el tipo de inyección, ¿no? Una inyección multipuerto convencional y el sistema de inyección directa, que es del que estamos hablando. ¿Qué sucede? Para empezar, el pulso de inyección en ralenti de este tipo de sistemas MPFI convencional era de 1.5 a 3.5 milisegundos. ¿Okay? Entonces era muy pequeño. Actualmente con este tipo de sistemas de inyección directa el tiempo de activación en ralenti para cada inyector va a ser de 0.4 milisegundos. ¿Okay? Va a ser muy muy pequeño. La resistencia, ya hablamos un poco de ello, de 12 a 16 en algunos de los casos para inyección multipuerto convencional, para inyección directa de 1 a 3 ohms, como les había mencionado. Y aquí está la parte interesante. El voltaje de alimentación a un inyector convencional era de 12 volts con pulsos controlados para su apertura y cierre. Actualmente el gráfico llega a tener hasta picos de 90 volts, 100, 110 inclusive. ¿Okay? En este tipo de sistemas necesitamos de un voltaje de apertura o voltaje inicial para darle la fuerza suficiente al solenoide del inyector para abrir esa válvula, la válvula de aspersión. Una vez que se cumple esa apertura, nada más vamos a tener ahora un voltaje de retención que dure los 0.4 milisegundos de los que hablamos en un inicio. ¿Okay? Pero ya ese voltaje va a ser menor. Generalmente sí es solo de retención entre 12 y 20 volts, dependiendo. Pero el inicial para poder abrir ese inyector debe de ser desde los 50 hasta, inclusive más, hasta 110 volts, ¿no? Dependiendo del vehículo. El número de pulsos por ciclo Otto, o sea, cada que se cumplen las 4 fases del motor, no había de otra en sistemas convencionales, simplemente teníamos un pulso en la fase de admisión del pistón. ¿Okay? Para generar una buena mezcla, comprimirla después y a su vez generar la detonación. Bueno, pues ya con el tipo de cargas pobres, ultrapobres o estratificadas de un sistema de inyección directa, ya podemos tener de 1 hasta 3 pulsos de inyección por cada ciclo Otto. ¿Okay? Eso nos va a dar un mejor rango operativo y por obvias razones mucho más eficiencia en las dos fases, tanto en la fase de retención, bueno, ¿cómo decirlo? La fase en la que no necesitas gastar tanto combustible o la mayor eficiencia, tanto cuando requieres mayor rendimiento o entrega de potencia del motor, cualquiera de las dos. Y generalmente la relación de compresión que manejan este tipo de sistemas, generalmente, repito, porque no es como que una regla que se deba cumplir en todos los autos, en un sistema convencional en promedio eran de 8 a 1 o de 11 a 1 y actualmente para sistemas de inyección directa ya es de 11 a 1 hasta 13 a 1. ¿Okay? Esas relaciones de compresión inclusive son un poco más altas. Bien, importante mencionar la parte del mantenimiento. Recuerden que ya no es tan conveniente meternos con la parte de alta, simplemente pues corroborar y de forma preferente en laboratorio que el abanico de inyección del inyector, vaya la redundancia, se esté cumpliendo, que no haya goteo y demás. Obviamente evitar las fugas de combustible en cualquiera de los elementos, pero hasta ahí. Realmente ya limpieza y demás cuestiones ya no es tan necesaria ni siquiera recomendable. Lo que se recomienda para tener un buen desempeño de este tipo de sistemas es mantener los filtros en buen estado, los del sistema de baja.
Si nosotros detenemos la suciedad y demás elementos y parafinas desde el inicio del sistema, pues evidentemente vamos a mantener todo el resto en buenas condiciones. En Grupo Dynamex, la mayoría, de hecho todas los números de parte en cualquiera de nuestras líneas manejamos filtros reforzados. Inclusive son una mejora a equipo original, pues dada la tecnología que se tenía en el tiempo, que salieron ese tipo de vehículos y demás. Actualmente ya se tiene mejora en filtros. Anteriormente eran como de celulosa únicamente, sin refuerzo interno ni nada. Tendían a colapsar, a hacer un tapón inclusive en el suministro o succión de combustible. Actualmente ya son de este tipo de tela, de nylon, con un esqueleto interno para reforzar y evitar que se comprima, ¿no?, este tipo de sistemas. Lo mismo con este tipo de filtros, e inclusive el cuadrado, que ya sustituye al que se le conocía de tipo cenicero, ¿no, Juan? Sí, es correcto. Y nosotros en KEM siempre hemos estado atentos a toda esta parte de innovación, porque es bastante importante y necesario ver que aquí el combustible como tal en su calidad pues no es tan alto, ¿no? Y a pesar, por ejemplo, de que pues en algunos otros países estos filtros de cartoncillo funcionan, aquí nosotros tenemos la necesidad de que las micras de estos elementos, ¿verdad?, sean lo suficientemente capaces de filtrar y al mismo tiempo que no sufran ningún colapso. Entonces hemos estado haciendo con gran éxito la parte de adaptación e innovación a todo lo que es el Parque Nacional en KEM, ¿no? Y lo que se muestra en estos gráficos o las láminas es el filtro de equipo original, el filtro nuevo que nosotros estamos haciendo como una innovación en toda nuestra gama de productos. Es importante que ustedes, por ejemplo, si obtienen una bomba de repuesto nuestra, ¿verdad?, y ven este cambio, pues que no les genere ninguna duda. Esa es la razón, ¿no? Estamos innovando en esta trayectoria en cuanto a la tecnología. Nosotros como Lancer siempre tenemos unas ventajas bastante notorias en la línea de manufactura, ¿verdad?, por componentes de equipo original. Eso es importante para todos ustedes. Nosotros nos dedicamos al mercado 100% nacional o mexicano, precio competitivo, esto es contra la agencia. Todos nosotros manejamos los tipos de elementos y bombas incluso, o sea, completas de equipo original, ¿no?, que también muchos de nosotros preferimos mantener nuestro carro en línea, ¿no?, con partes originales. Pues ahí está esa alternativa. Y tenemos un soporte a nivel nacional de servicio gratuito, ¿no?, en donde pues una segunda opinión no está de más para ayudarles a solucionar un problema de diagnóstico. Y algunos nos han preguntado mucho la garantía. Bueno, pues nosotros garantizamos nuestros productos 100% contra defectos de fabricación. También tenemos adicional pues nuestras bombas de Uniflow y Econoflow, estas ventajas competitivas que tenemos en las marcas. Somos una manufactura de ensamble nacional con calidad de equipo original. Aquí somos muy cuidadosos, nosotros manejamos aquí orgullosamente todo este ensamble en la planta, en Grupo Dynamex, ¿no? Y también nos dedicamos al mercado 100% nacional o mexicano, ¿no? Precio competitivo, por supuesto, pues ahí tenemos una variedad de precio para todos ustedes. Y para sus clientes, ¿no? Si hablamos de un taller, pues muchos de nuestros clientes lo que quieren es también la oportunidad de un precio más bajo contra el equipo original. Y la innovación tecnológica son adaptaciones, toda la parte adaptativa, para que no nos sucedan los problemas que estábamos platicando desde un principio, ¿no? Que tengamos el problema de que compramos un repuesto, ¿no?, y se instala y no funciona, no da presión, o se calienta y se apaga. Todos esos elementos que nos ocasiona como tal, por alguna cuestión de diagnóstico, ensamble, lo que ya estábamos comentando, ¿no? La parte adaptativa, ahorita vamos a ver un diagrama para que ustedes vean cómo lo estamos resolviendo de la mayor o de la mejor forma en esta cuestión, ¿verdad?, para no tan solo utilizar los repuestos, sino también medios módulos, ¿no? Adicional, bueno, pues también tienen el soporte técnico gratuito para resolver todas las dudas, y si podemos apoyarles con información, pues con mucho gusto. La garantía al 100%, ¿no? Y fíjense, la adaptación de estos elementos que les estamos platicando, ¿verdad?, son estos medios módulos. La gran ventaja y de manejar estas
partes de repuesto, es que nos va a generar los mínimos de problema, ¿no? Amortizamos costo, porque ya no es el módulo completo, su instalación es más fácil, ¿no? El desarrollo de las nuevas aplicaciones, pues por supuesto, muchas armadoras tenemos, como el caso de Honda, de Toyota, todos estos tipos de armadoras utilizan ya el filtro dentro de estos medios módulos, ¿no? Ya no viene el filtro de combustible por separado, sino ya viene integrado. Y aunque nosotros cambiemos la bomba, una o dos o tres veces el repuesto, no funciona porque el filtro está saturado por dentro, ¿no? Y no hay forma de cambiarlo. Esto es lo que nosotros estamos haciendo como innovación, ¿verdad? Para la solución de todos estos problemas y que no tengamos ningún detalle al armar este conjunto, ¿no? La manufactura para todos los vehículos más comerciales, siempre lo vamos a tomar en cuenta, y reingeniería para aplicaciones nacionales, pues sí, si nosotros vemos que podemos solucionar un problema, llámese de combustible, de saturación, parafinas, huachicol, etcétera, que hay mucho por aquí en el país, entonces nosotros reforzamos o la parte de las micras, ¿no? Esta parte de medios módulos como una forma adaptativa para mayor capacidad. Por ejemplo, podríamos meter una combinación de gerotor con turbina para que no se nos colapse tan fácil, claro, etcétera. Un ejemplo muy destacado de ello es para las camionetas de trabajo, hablando por ejemplo de Toyota Jazz o las Nissan Urban. De hecho tenemos, inclusive se ve diferente, ¿no? Nuestro medio módulo a lo que es el medio módulo de equipo original, se ve un poco más robusto, es precisamente para tratar de mejorar eso que menciona el ingeniero, mayor tiempo de vida, porque sabemos que transporte público aquí a nivel nacional, imagino que en todas partes, es mucho más, digamos, de trabajo más rudo, ¿ok? Entonces tratamos de realizar estas mejoras a manera de que les funcione mejor nuestro producto. Y pues bueno, recordarles por supuesto que seguimos recibiendo sus datos para los diplomas y certificados, pero únicamente por mensaje directo o por inbox, Messenger, a nuestra página oficial de Tomco Fuel Injection. Nos hacen llegar sus datos y les enviamos su certificado, ¿ok? De igual manera, me gustaría invitarlos a que se den una vuelta para consultar todos los componentes nuevos, esta línea de bombas de inyección directa de alta presión que ya tenemos disponible para ustedes, algunos números, hablando por ejemplo de los sistemas TSI y TSFI de Volkswagen, ya tenemos números de parte, dados de alta para que ustedes puedan dar servicio a este tipo de vehículos. Lo pueden consultar en nuestro catálogo electrónico chem.com.mx. También como línea de Grupo Dynamex tenemos el catálogo electrónico de Tomco, el mismo método de búsqueda, simplemente meten los datos del vehículo y les va a desplegar una lista de lo que tenemos disponible para su vehículo. ¿Okay? Y bien, síganos en nuestras redes sociales, vamos a ver, no sé si tengan aquí alguna otra duda, Juan. En los comentarios mencionaban que cada cuánto se cambian los filtros. Bueno, los filtros para el sistema de baja generalmente son de 30 a 45 mil kilómetros de cambio, ¿okay? Para evitar problemas futuros. Eso obviamente aunado a en qué condición tenemos el vehículo. Si siempre lo tenemos trabajando a menos de un cuarto de combustible, entonces se va a dañar mucho más rápido. ¿Okay? Lo ideal es tenerlo arriba de medio tanque. Sí, también nos preguntan que si el sistema, por ejemplo, es común que falle o qué tan continua es la falla, por ejemplo, yo creo que se refieren a la bomba de alta. Sí, sí fallan, principalmente la cuestión de gasto, es porque van al cigüeñal, prácticamente, perdón, al árbol de levas. Entonces es un trabajo mecánico que sí sucede un desgaste. Recuerden que estamos hablando de modelos 2008, 2010, 2002, sí, hay un desgaste y hay que cambiarla, no hay otra forma más que solucionarlos en el cambio. ¿Y cómo checamos la presión? Por ahí también hay una cuestión, porque bueno, pues sí, efectivamente, no hay ningún manómetro en el taller que pueda checar esa presión tan alta, ¿no? De 300, 450 PSI. Se checa vía escáner, ¿no? Debe tener nuestro escáner estos parámetros para desplegarnos la información. Lo mismo los pulsos de inyección también son vía escáner. Ya no podemos tener un foco LED, etcétera. Todo es una cuestión ya de un cambio, como bien dice el ingeniero Iván, ¿no? Entonces hay muchas estrategias que sí son bastante marcadas en los cambios de diagnóstico, ¿no? Por ahí creo que son las preguntas que yo vi.
Sí, claro, que qué es lo que llega a fallar de las bombas, como lo menciona el ingeniero Juan, básicamente es por desgaste, ¿no? De hecho, tuvimos un caso particular cuando sacamos nuestra línea de bombas de alta presión, siempre probamos el producto antes de lanzarlo al mercado, entonces con un compañero que tenía un Golf GTI, de hecho, lleva este tipo de sistema, ¿no? Entonces le pusimos nuestra bomba, el auto, según el usuario, nuestro compañero, no fallaba, pero le colocamos la bomba nueva, la de nosotros, y empezó a tener otra vez mayor entrega de potencia, ¿ok? De esta forma, analizando ya qué estuvo pasando, pues claro, es un pistón, un elemento como tal metálico, mecánico también, que con el paso del tiempo pues va sufriendo desgaste. Entonces ese desgaste hace que ya no comprima de manera tan eficiente como cuando la bomba era nueva. Entonces, si hablamos de una entrega de potencia de 100% cuando es nuevo, ¿este vehículo qué kilometraje tenía, recuerdas? Sí, pues más o menos tendría como unos 75,000 por ahí. Kilómetros 80,000 por ahí. aproximadamente, no recuerdo el dato exacto, pero en este tiempo ya la eficiencia de esa bomba ya había bajado de un 100% a un 80%, por ejemplo, y eso el usuario o nuestro compañero lo notó principalmente en potencia. Una vez que le instalamos esta bomba de inyección directa nueva, de desarrollo propio, el auto prácticamente revivió, que era lo que nos comentaba, ¿no? Entonces, básicamente ese es el fallo que llegan a tener por tiempo de uso, porque están los casos en los que el resorte se rompe o la válvula de plano se barre, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado con las conexiones. Estas conexiones siempre vienen, vamos a llamarle prefabricadas, tienen las curvas y todas las tomas, no se puede adaptar a ningún otro sistema, ¿verdad? Y los émbolos son prácticamente muy exactos, muy precisos. Nos dicen que a lo mejor hace mucho ruido, ¿no? Por ahí ya vi la cuestión, pues es normal, es comparativo con un sistema diésel, sí, pero sin embargo pues son elementos, fíjense que aquí tenemos componentes más finos, ¿no? Por la desventaja de que en gasolina no se tiene un lubricante como lo es el diésel, ¿no? Entonces son elementos con más precisión, más finos, pero sí, el ruido, no se preocupen, es un poquito natural, no pasa nada, ¿no? Estos vehículos así funcionan. Recordemos otra vez, 1.2, 1.4, 2 litros, los más comunes, hay más sistemas de esta parte, ¿no? Así es. El solenoide, por supuesto que es una de las fallas más comunes. De hecho, lo que comentábamos era el desgaste natural. Pero sí, el solenoide nuevo ya va incluido con nuestra bomba de alta. Sí, claro, el desgaste, por supuesto, lo van a corregir con una bomba nueva e implementa también el solenoide, ¿ok? Y pues bien, no nos queda más que recordarles que se unan a nuestras redes sociales, nos sigan tanto en Tomco como KEM, MasterRide, Uniflow, EconoFlow, en la parte de Facebook para estar al tanto de todo este tipo de cursos, información. Si tienen dudas, preguntas, lo que sea, nos lo pueden hacer llegar a través de mensaje directo o escribiendo en el muro. Y para la parte de YouTube pueden ver los videos muy similares a los que pasamos en el inicio de esta transmisión para los que llegaron temprano. Ahí los pueden encontrar. Los canales están en pantalla. También tenemos Instagram para quien guste seguirnos. ¿Okay? Y finalmente, recordarles que tenemos línea de soporte técnico gratuita. De hecho, el número es 800-801-5042. Para quien requiera de apoyo al diagnóstico o atención un poco más personalizada, requiera hablar con un ingeniero en planta, esa línea siempre está abierta para ustedes. ¿Okay? Nuestro objetivo en Grupo Dynamex es trabajar siempre de la mano con todos nuestros clientes. De hecho, somos compañeros del medio y estamos abiertos a cualquier duda, a cualquier cuestión, a información que necesiten. Estamos para apoyarlos. Pues bien, Iván, muchas gracias, señores. Pues queremos agradecerles, como ya bien les decíamos, ojalá que puedan compartir esta parte de información con más compañeros, ¿verdad? Solo así podemos pues aprender. Nosotros no les enseñamos así tanto, mucho menos la experiencia y por allá afuera la información y todo ello, pues bienvenida. Aquí estamos a sus órdenes. No nos queda más, Iván, que pues darles a todos las gracias. Nos vemos en la próxima. Ojalá que pronto tengamos un curso más y podamos avanzar con características de este tema tan amplio, ¿no? A lo mejor lo podemos ver hasta por marcas. Atentos a la trivia, por supuesto, que vamos a estar lanzando en nuestras redes sociales el día lunes. Los primeros en contestar se llevarán un presente por ahí, es una sorpresa inclusive, creo. Sí.
Y pues bueno, compartan este tipo de transmisiones, llegamos a más gente nos conoce y eso evidentemente nos va a ayudar a seguir extendiendo este tipo de cursos y capacitaciones en línea para todos ustedes, ¿ok? Entonces, de nuestra parte ha sido todo y muchas gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego, señores. Nos vemos en la próxima.